Después de 40 días y 40 noches de lluvia, después de meses de deriva sobre aguas sin fin, la puerta del arca finalmente se abrió. El mundo que Noé conocía había desaparecido. La tierra era otra. Ya no había ciudades, ni multitudes, ni el bullicio de las generaciones anteriores. Todo lo que quedaba era silencio y la promesa de un nuevo comienzo. Noé descendió del arca con pasos lentos, firmes. A sus espaldas lo seguían sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto a sus esposas. También salían los animales, por parejas, de toda especie. El aire era puro, limpio, como si la tierra misma respirara por primera vez. Noé alzó la vista al cielo despejado y se postró sobre la tierra. Su primer acto no fue construir una casa, ni buscar alimento, sino edificar un altar. Si encuentras inspiración, reflexión en estas historias bíblicas, apóyanos con tu like, y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Sobre ese altar ofreció sacrificios a Dios con gratitud. No habló, pero su gesto fue entendido por el Creador. Era una ofrenda de obediencia, una muestra de reverencia ante el Dios que lo había salvado de la destrucción. Y fue entonces cuando el Señor prometió algo que resonaría para siempre en la historia humana. Nunca más destruiría la tierra por medio de un diluvio. Y para sellar esa promesa, Dios pintó en el cielo un arco de colores, el arco iris. Era un símbolo, no para recordar al hombre, sino para recordarle al cielo mismo que la misericordia había vencido al juicio. Ese arco sería desde entonces el pacto visible entre Dios y toda criatura viviente. Noé, con la barba ya encanecida y los ojos marcados por el tiempo, sabía que tenía por delante una tarea monumental. Aunque había sobrevivido al juicio, su vida no era un final, era un nuevo comienzo. La responsabilidad que pesaba sobre sus hombros era mayor que antes. Debía reconstruir la humanidad desde cero, guiar a sus hijos por un camino distinto al que condujo al mundo anterior a la destrucción. Los días siguientes fueron de labor constante. Junto a sus hijos, Noé comenzó a levantar viviendas, delimitar tierras, sembrar las primeras semillas. La tierra, aunque regenerada, aún llevaba huellas del juicio. Había árboles arrancados, montañas moldeadas por las aguas, y regiones enteras cubiertas de barro endurecido. Pero también había fertilidad. El suelo respondía con generosidad al esfuerzo, como si reconociera el valor de quienes quedaban para cuidarlo. Cada día al amanecer, Noé se apartaba un momento para orar. No hablaba mucho, pero sus oraciones eran profundas, cargadas de un corazón que había visto la justicia de Dios y también su compasión. Le pedía dirección, sabiduría y sobre todo que sus hijos no repitieran los errores del mundo antiguo. La familia de Noé vivía en unidad, al menos en esos primeros tiempos. Compartían el alimento, las tareas, la esperanza. Había un profundo respeto por el patriarca, por su experiencia y su conexión con el cielo. Era visto no solo como el hombre que había construido el arca, sino como el puente viviente entre dos mundos, el que fue destruido y el que ahora comenzaba. Las estaciones comenzaron a marcar el paso del tiempo, la siembra, la cosecha, el frío y el calor. Y con ellas, Noé comprendía que el ciclo de la vida se renovaba. Era una segunda oportunidad, no solo para él y los suyos, sino para toda la humanidad. Pero en su interior, Noé también llevaba una carga. Había visto la corrupción humana alcanzar niveles inimaginables antes del diluvio. Sabía que el corazón del hombre tenía inclinación al mal desde su juventud. Por eso, aunque había esperanza, también permanecía vigilante. Enseñaba a sus hijos sobre el temor a Dios, sobre la obediencia, sobre la justicia. Los niños nacieron. Sem, Cam y Jafet comenzaron a formar sus propias familias. Los nombres se multiplicaban y los campos se extendían. Noé vio con alegría cómo su linaje comenzaba a esparcirse, cómo la bendición de Dios daba fruto. Pero también sabía que, con el paso del tiempo,
Cada generación tomaría sus propias decisiones, y él no siempre estaría para guiarlos. Así comenzó la nueva era de la humanidad, no con grandeza, sino con humildad. En medio de ruinas y silencio, una familia caminaba por la tierra redimida, llevando en su memoria la advertencia de las aguas, y en su fe, la promesa del arco. Esta es la historia de Noé después del arca, la historia del hombre que caminó con Dios en medio de un mundo perdido, y que, aun después del juicio, eligió seguir caminando, esta vez sobre tierra firme. Con el paso de los años, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a establecerse en distintas regiones alrededor del campamento principal. Aunque en un principio trabajaban juntos, compartiendo tierras y cosechas, llegó el momento en que cada familia empezó a buscar su propio espacio. Era el inicio de la multiplicación, del poblamiento del mundo. El mandato divino de fructificad y multiplicaos volvía a resonar, no como una orden lejana, sino como una necesidad vital. Noé, que ya había envejecido aún más desde el fin del diluvio, observaba con atención cómo sus hijos levantaban casas, sembraban nuevos cultivos, criaban ganado. Cada uno tenía una personalidad distinta. Sem era reflexivo, cuidadoso en su trato con Dios y con los demás. Cam era más inquieto, más impulsivo, deseoso de avanzar rápidamente. Jafet era generoso, observador, siempre dispuesto a ayudar. Noé los amaba a los tres, y por cada uno oraba de manera específica, sabiendo que de ellos nacerían pueblos enteros. Fue durante ese tiempo que Noé comenzó a hablar con más frecuencia sobre el pasado. Sentaba a sus nietos alrededor del fuego y les narraba cómo era el mundo antes del juicio. Les hablaba de ciudades llenas de pecado, de hombres que se olvidaron de su Creador y de cómo la violencia y la corrupción se volvieron costumbre. Pero también les contaba cómo Dios lo había escogido, cómo lo guió para construir el arca y cómo el arca salvó sus vidas. Sus palabras no eran solo relatos del pasado, eran advertencias. Noé entendía que cada generación debía recordar por qué estaban allí, por qué vivían sobre una tierra limpia, por qué debían temer a Dios. El recuerdo del diluvio no debía olvidarse. No debía enterrarse con los años, debía ser memoria viva, legado que trascendiera. Mientras tanto, las esposas de Sem, Cam y Jafet daban a luz hijos e hijas. Las tiendas se multiplicaban, las tierras se ampliaban. Lo que había comenzado con 8 personas comenzaba a convertirse en una comunidad extensa. La voz de niños se escuchaba entre los campos. La vida renacía con fuerza. Fue también en ese tiempo cuando Noé comenzó a plantar viñas. Había aprendido a cultivar la tierra con mayor profundidad, y entre sus siembras, las uvas comenzaron a dar fruto. El vino, que en otros tiempos había sido símbolo de celebración, también traería consigo lecciones amargas. Pero ese día aún no había llegado. Por ahora, Noé disfrutaba de la tranquilidad del trabajo. Plantar, regar, cosechar. El sol y la lluvia colaboraban. Era como si la tierra misma hubiera decidido cooperar con los sobrevivientes. En el aire había paz, pero también la advertencia constante de que el corazón del hombre no siempre seguiría ese mismo ritmo. Un día, Noé reunió a sus hijos y les habló con solemnidad. Era un momento importante. Les recordó que ellos eran los nuevos padres de la humanidad y que cada uno de ellos llevaría el peso del futuro. Les habló de la importancia de enseñar a sus hijos a temer a Dios, de no repetir los errores de la generación anterior. Les pidió que construyeran no solo casas y campos, sino también un legado de obediencia y justicia. Los hijos escucharon con respeto, algunos con más atención que otros. En especial, Sem parecía tomar con seriedad cada palabra. En él, Noé percibía una sensibilidad distinta. Algo en su espíritu estaba más conectado con lo eterno. Por eso, Noé comenzó a bendecirlo de manera especial, viéndolo como el portador de una línea espiritual que marcaría la historia de la humanidad. Cam, en cambio,
aunque obediente en apariencia, comenzaba a mostrar actitudes distintas. Su forma de ver el mundo era más libre, más suelta. Noé lo notaba, aunque aún no intervenía. Prefería observar, esperando que el tiempo revelara lo que había en el corazón de cada hijo. Jafet, por su parte, parecía encontrar placer en la expansión. Le gustaba explorar más allá del campamento, descubrir nuevos espacios, pensar en grande. Y aunque no era tan espiritual como Sem, había en él una nobleza que Noé apreciaba. Así pasaban los días y los años. Noé seguía guiando, orando, enseñando. Los campos se llenaban, los animales se multiplicaban, el mundo nuevo avanzaba, pero bajo esa superficie de calma y crecimiento, el corazón humano comenzaba, poco a poco, a inclinarse nuevamente. El juicio del diluvio había limpiado la tierra, pero no había eliminado la naturaleza del hombre, y Noé lo sabía. Por eso, cada mañana al despertar, se levantaba antes que los demás, se apartaba al monte más cercano, y hablaba con Dios. No con temor, sino con reverencia. Sabía que la historia no había terminado, que el arca fue solo el comienzo, y que su misión no era solo sobrevivir, sino preparar a sus hijos para un futuro que aún no podían imaginar. Pasaron los años, y la viña que Noé había sembrado dio fruto en abundancia. Las uvas eran dulces, y de ellas comenzó a elaborar vino. Noé, cansado por el trabajo, la edad y el peso de los días pasados, decidió un día beber del fruto de su cosecha, no por celebración ni por ritual, sino como descanso. Pero aquella decisión lo llevaría a un momento de debilidad que marcaría a su familia para siempre. Una tarde, luego de beber más vino del que su cuerpo podía soportar, Noé cayó dormido dentro de su tienda, sin cubrirse. Allí, en su desnudez y vulnerabilidad, fue sorprendido por Cam, su hijo. Cam entró, lo vio, y en lugar de mostrar respeto o cubrir la vergüenza de su padre, salió a contarles a sus hermanos con burla y liviandad. Para él, aquello fue casi una diversión. Pero cuando Sem y Jafet oyeron lo que había hecho Cam, reaccionaron con honor, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, sin mirar el cuerpo de su padre. Con respeto, cubrieron su desnudez. No hablaron, no rieron, solo actuaron con dignidad. Lo que Cam no comprendió en ese momento fue que su falta no era simplemente ver a su padre, sino su actitud, la burla, la falta de reverencia, la ligereza con la que trató una situación sagrada. Cuando Noé despertó y supo lo que había ocurrido, el dolor no fue solo por la indiscreción de Cam, sino por lo que aquella actitud revelaba de su corazón. En ese instante, el patriarca profirió palabras que resonarían por generaciones. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Canaán, hijo de Cam, quedó marcado por esa maldición, no por un castigo arbitrario, sino como consecuencia de una actitud que Noé vio reflejada también en la crianza y la herencia espiritual de su hijo. Noé, guiado por la comprensión profética del futuro, entendió que aquella actitud tendría consecuencias más allá del presente. En contraste, Noé bendijo a Sem: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y también bendijo a Jafet: engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estas palabras no eran simples frases de un anciano molesto, eran declaraciones espirituales que marcarían el destino de pueblos enteros. De Sem surgirían naciones con un profundo sentido espiritual, entre ellas la línea que llevaría hasta Abraham y siglos después al Mesías. Jafet representaría la expansión, la multiplicación de pueblos que poblarían muchas tierras. Canaán, descendencia de Cam, ocuparía una posición subordinada, cumpliendo la maldición hablada por Noé. Aquella escena aparentemente doméstica y privada se convirtió en una bisagra en la historia de la humanidad. Fue la primera gran separación entre los hijos de Noé, no por geografía, sino por carácter.
Desde entonces, sus caminos espirituales y culturales comenzarían a bifurcarse. Noé, a partir de ese momento, guardó mayor silencio. Ya no era el mismo hombre que había construido el arca con vigor. La edad lo alcanzaba, y la carga de la historia pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, continuó siendo guía, no con imposición, sino con presencia. Su figura se volvió símbolo de obediencia, de advertencia, de esperanza. Los nietos crecían, las tiendas se extendían, y las primeras pequeñas ciudades comenzaban a surgir. Noé observaba con atención, enseñaba cuando era buscado, pero ya no intervenía como antes. El tiempo de fundar había pasado, ahora era tiempo de sembrar memoria. A veces, al caer la tarde, se sentaba frente a las viñas que un día había plantado y que aún seguían floreciendo. El vino, que había sido causa de vergüenza, también era símbolo de bendición si se usaba con sabiduría. Así entendía la vida. Cada cosa creada podía ser bien usada o mal usada. La elección siempre residía en el corazón del hombre. Así, la historia de Noé no terminó con el arca, ni con la lluvia, ni con la paloma. Continuó en las decisiones, en las palabras que pronunciaba, en la forma en que sus hijos vivían y en cómo sus nietos recordaban, y sobre todo en la forma en que la humanidad respondería al recuerdo del juicio y a la promesa del arco en el cielo. La tierra estaba limpia, la humanidad tenía un nuevo comienzo, pero el corazón del hombre, aún necesitado de redención, seguiría escribiendo capítulos complejos. Y Noé, el justo, el sobreviviente del juicio, sería recordado no solo por construir el arca, sino por ser el padre de una nueva era. Pasaron los años, y la descendencia de Noé comenzó a multiplicarse con rapidez. Los nietos y bisnietos llenaban las planicies cercanas y se aventuraban cada vez más lejos, fundando nuevas aldeas, cultivando tierras desconocidas y explorando regiones inexploradas. Lo que había empezado con una sola familia se extendía como ramas vivas sobre la tierra regenerada. Sem, Cam y Jafet, ya envejecidos, vieron nacer pueblos de su sangre. La historia caminaba, y aunque Noé ya no tenía la energía para viajar con ellos, las noticias llegaban a su tienda, hombres construyendo, formando clanes, dándose nombres, comenzando a erigir las primeras formas de autoridad y poder. Fue en los descendientes de Cam donde las ambiciones comenzaron a tomar forma más rápidamente. Uno de los bisnietos de Noé, llamado Nimrod, hijo de Cus y nieto de Cam, se hizo notable por su fuerza, liderazgo y arrojo. Nimrod no era como los demás. Desde joven mostró una inclinación al dominio. Su espíritu no buscaba solo construir, sino someter, centralizar, gobernar. Se decía que era poderoso cazador delante del Señor, pero en su corazón comenzaba a nacer una semilla distinta, el deseo de gloria propia. Mientras las familias de Jafet se dispersaban por regiones lejanas y los descendientes de Sem comenzaban a desarrollar una identidad espiritual más marcada, Nimrod tomó las llanuras de Sinar y fundó allí ciudades. La más imponente fue Babel. Allí no se construía con madera ni piedras sueltas, sino con ladrillo cocido, con estructuras pensadas para durar. No era solo una ciudad, era una declaración, un símbolo de poder humano, de centralización, de independencia. En el campamento donde Noé aún vivía, la noticia de Babel llegó como un murmullo primero, luego como un asombro. Los ancianos hablaban entre sí. ¿Por qué quieren permanecer juntos cuando el mandato fue llenar la tierra? Otros más sabios decían, no es solo una torre lo que están levantando, están buscando su propio nombre, su propia gloria. La intuición espiritual de Noé percibía el peligro. No era la arquitectura lo que preocupaba, sino la motivación. En la medida en que los hombres se organizaban, también comenzaron a olvidar. La historia del diluvio, que por un tiempo fue temida y respetada, empezó a desvanecerse entre las nuevas generaciones.
Los niños ya no oían sobre el arca con reverencia, sino con curiosidad o incredulidad. Algunos incluso comenzaron a decir que era un mito exagerado. Y así, el temor de Dios fue siendo sustituido por la confianza en la fuerza humana. Noé veía con tristeza aquella deriva. Lo que tanto había costado preservar comenzaba a diluirse en la memoria colectiva. Por eso, insistía en enseñar a los más jóvenes. Reunía a los hijos de sus nietos y les contaba la historia una y otra vez. Les mostraba las marcas del arca, aún conservadas en lo alto del monte donde alguna vez reposó. Pero sabía que no todos escuchaban con atención. Algunos lo veían como a un anciano que repetía cuentos antiguos, otros como un profeta que hablaba desde el corazón. Un día, en una reunión familiar, Noé reunió a los líderes de las casas, ya dispersas, y les habló con seriedad. Cuando los hombres se olvidan del juicio, construyen torres en lugar de altares. Cuando olvidan el poder de Dios, buscan hacerse un nombre sobre la tierra, sin saber que la tierra misma un día se los tragará. Yo los vi ahogarse en sus pecados. Vi ciudades desaparecer bajo el agua. No permitan que sus hijos vivan como si no hubiese memoria. Algunos lo escucharon con lágrimas, otros bajaron la mirada, inquietos. Pero el mensaje estaba claro, la advertencia del diluvio no debía perderse. Era una señal eterna. En medio de este tiempo, Sem se mantuvo fiel. Entre su linaje, había hombres que buscaban a Dios. Uno de ellos, su nieto Eber, comenzaba a levantar una línea que con el tiempo sería distinta de todas las demás. Una línea que no seguiría a Nimrod ni adoraría torres, sino que volvería los ojos al Creador. Noé veía eso con esperanza. Aunque sabía que la mayoría olvidaría, confiaba en que un remanente recordaría. La construcción de Babel seguía, y con ella, un espíritu nuevo comenzaba a dominar a los hombres, el espíritu de orgullo. No era solo una ciudad, sino una civilización que pretendía alcanzar el cielo por sus propios medios. Y aunque la justicia de Dios no se manifestó de inmediato, Noé sabía que los días de confusión estaban cerca. Así, en la sombra de su tienda, el viejo patriarca seguía orando, no por sí mismo, sino por la humanidad que una vez fue salvada por agua y ahora se perdía entre ladrillos. El diluvio no fue el final, y el arca no fue la victoria total. Solo fueron el inicio de una nueva etapa donde, una vez más, el hombre tendría que decidir si caminar con Dios o levantar su propio reino. La ciudad de Babel se alzaba como el orgullo de la humanidad. Los ladrillos eran colocados uno sobre otro con precisión, y el bullicio de obreros llenaba el aire. En el centro del proyecto, la torre crecía hacia el cielo, como un desafío silencioso a la divinidad. Nimrod y sus seguidores decían, hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Noé, ya muy anciano, escuchaba los ecos de esa frase con pesar. El mandato de Dios había sido claro: llenar la tierra y multiplicarse. Pero Babel representaba la negación de esa instrucción. Era el símbolo de una civilización que prefería la unidad bajo el orgullo humano antes que la obediencia a la voluntad divina. Día tras día, el patriarca oraba en su tienda. Sabía que el juicio no siempre vendría con agua o fuego, sino con confusión, con el retiro de la gracia. Sabía que cuando el hombre se enaltece, Dios puede simplemente hablar, y las obras de los poderosos se desploman. Una mañana, mientras los constructores alzaban sus voces para coordinar el trabajo en la torre, ocurrió algo inexplicable. Unos comenzaron a hablar, pero sus palabras sonaban extrañas, como si la lengua hubiese cambiado de un instante a otro. Al principio pensaron que era un error, un mal sueño, pero en cuestión de minutos, el caos se apoderó del lugar. Donde antes había cooperación, ahora había confusión. Grupos comenzaron a hablar lenguas diferentes sin entenderse entre sí. Los planos dejaron de tener sentido. Las órdenes no eran comprendidas. Gritos se alzaban entre la multitud, y la obra se detuvo. Los hombres no podían comunicarse. Era como si una barrera invisible hubiera descendido sobre ellos.
El desconcierto fue total. La gran ciudad que debía unir al mundo se convertía en un hervidero de divisiones. Las familias comenzaron a agruparse según la lengua que entendían. Algunos se alejaron de la ciudad, buscando tierras nuevas. Otros se dispersaron con miedo, creyendo que una maldición había caído sobre ellos. Desde su campamento, Noé observaba. Le contaron que la torre había quedado inconclusa y que los pueblos se estaban dispersando. Un suspiro se escapó de sus labios, no de triunfo, sino de alivio. La mano de Dios aún guiaba la historia. No era un castigo final, sino una corrección. El hombre había querido unificar lo que debía extenderse. Dios, con una sola intervención, devolvía el curso a su propósito original. La ciudad fue llamada Babel, porque allí fue confundido el lenguaje de toda la tierra. Y así, la humanidad fue esparcida, como debía haber ocurrido desde el principio. Para Noé, este evento marcó una etapa final. Sabía que su tiempo sobre la tierra se acortaba. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu seguía fuerte. Se dedicó entonces a escribir. Quiso dejar testimonio no solo del diluvio, sino también de las promesas de Dios, de su fidelidad, de las advertencias que tantos olvidaban. Reunía a sus descendientes más cercanos y con voz temblorosa les decía: el arca fue nuestra salvación, pero también nuestro recuerdo. No fuimos salvados por ser buenos, sino porque Dios tuvo misericordia. No lo olviden, sus palabras no eran adornadas ni grandilocuentes, pero en ellas había verdad. Algunos de sus tataranietos, como Heber y otros de la línea de Sem, las atesoraban. Comprendían que en la fe del anciano había un fuego que no se apagaba con los años. Con los días, Noé comenzó a retirarse del bullicio de la vida familiar. Pasaba más tiempo en silencio, mirando las estrellas, contemplando los campos llenos de vida, escuchando el viento que soplaba sobre la tierra que una vez estuvo cubierta de agua. Había visto tanto: la creación floreciente, la corrupción creciente, el juicio global, la restauración y ahora la nueva decadencia. Sabía que su historia estaba por concluir. Una noche, bajo un cielo despejado, pidió que lo dejaran solo. Nadie supo lo que habló con Dios, pero al día siguiente sus hijos lo encontraron en paz, acostado en su tienda, con una expresión serena en el rostro. Había partido. Tenía 950 años cuando murió. Una vida larga, intensa, llena de significado. Fue enterrado con honor, y durante generaciones su nombre fue recordado como el hombre que caminó con Dios en medio de la corrupción y obedeció sin dudar. Pero la historia no terminaba con él. Sus hijos, sus nietos, sus descendientes, todos llevarían la herencia. Algunos recordarían, otros olvidarían. Pero la línea de fe, la promesa de redención, ya estaba sembrada. El arca descansaba aún en el monte, silenciosa, como un testigo mudo del juicio y de la gracia. Y en la tierra que florecía, el legado de Noé continuaba. Tras la muerte de Noé, el ambiente en la familia cambió. La figura que unía, enseñaba y advertía, ya no estaba. Aunque sus palabras seguían vivas en algunos, otros comenzaron a actuar sin temor, como si la generación del juicio ya fuese cosa del pasado. Cam y sus descendientes crecían con una sombra sobre ellos. El episodio vergonzoso en el que Cam vio la desnudez de su padre y no actuó con respeto había marcado su destino. Noé, en vida, no maldijo directamente a Cam, sino a su hijo Canaán, diciendo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La sentencia era más que una expresión, era una señal de lo que vendría. Los cananeos, a lo largo de los siglos, se convertirían en pueblos entregados a la idolatría, la violencia y la corrupción. La maldición no fue arbitraria. Era una advertencia sobre las consecuencias de una línea que se alejaría cada vez más del Dios verdadero. Sem, en cambio, mantuvo viva la llama de la fe. Su descendencia, de donde vendría Abraham, Isaac y Jacob, sería el canal por el cual Dios traería su promesa al mundo.
En sus tiendas aún se hablaba del arca, del pacto, del arco iris. Aunque el mundo comenzaba a desviarse otra vez, algunos corazones se aferraban a la esperanza de redención. Jafet y su línea se expandieron por territorios vastos, desde el norte hasta las costas. Su influencia sería amplia, y aunque menos cercana a la promesa directa, su legado también se extendería a naciones futuras. Mientras tanto, los pueblos comenzaron a organizarse en tribus, ciudades y reinos pequeños. La tierra se llenaba otra vez, pero con ella también crecía la arrogancia del hombre. Los altares a dioses falsos empezaban a alzarse. Las enseñanzas de Noé eran cada vez más lejanas en la memoria colectiva. El recuerdo del diluvio seguía presente en historias y canciones, pero para muchos ya no era una advertencia viva, sino un mito que podía ignorarse. Algunos se burlaban del viejo relato del juicio, otros adoraban a la naturaleza, a los astros, o inventaban sus propios dioses. El mundo que Noé ayudó a reconstruir comenzaba a perder su rumbo, y sin embargo, entre la oscuridad creciente aún quedaban familias fieles. Sem instruía a su casa. En su linaje aún resonaba la voz de Noé: caminen con Dios. Él no olvida, Él cumple. Sem, el hijo bendecido por Noé, se convirtió en un referente para quienes aún temían a Dios. Mientras el mundo volvía a expandirse y la memoria del juicio comenzaba a desvanecerse en muchos corazones, Sem se aferraba a la verdad con una firmeza heredada de su padre. En su casa aún se hablaba con reverencia del arca, del diluvio y del pacto sellado con el arco en el cielo. El linaje de Sem comenzó a desarrollarse con orden y propósito. Sus descendientes, generación tras generación, mantuvieron una línea espiritual que diferenciaba sus costumbres de las de los pueblos vecinos. Mientras algunos levantaban ídolos de madera y piedra, Sem enseñaba a sus hijos que solo el Dios que envió el diluvio merecía adoración. Uno de sus descendientes, un hombre llamado Eber, comenzó a destacarse en la genealogía como un punto clave. De él vendrían los hebreos, un pueblo separado, distinto. Aunque aún faltaban siglos para que Abraham naciera, ya Dios iba preparando el camino, seleccionando una línea de fidelidad entre tanta confusión. Sem vivió muchos años, y su vida fue un testimonio entre los pueblos. Muchos venían a él para oír historias del mundo antes del juicio, relatos del arca, del cuervo y la paloma, del monte donde descansó la gran nave. Y aunque algunos escuchaban con interés, pocos obedecían. El corazón humano, como había dicho Noé, seguía inclinado al mal desde su juventud. Aun así, Sem no se detuvo. Educó a su casa con firmeza, habló de la justicia de Dios, pero también de su misericordia. Él sabía que, aunque el juicio había terminado con un mundo entero, el plan de Dios apenas comenzaba. Había esperanza para la humanidad, pero esa esperanza vendría por una sola línea, una familia, una semilla. Mientras tanto, los descendientes de Cam, particularmente los cananeos, comenzaban a fundar ciudades prósperas en apariencia, pero llenas de prácticas abominables. Se hablaba de sacrificios humanos, de dioses crueles y de rituales impuros. El contraste entre las dos líneas familiares se hacía más evidente con cada generación. Jafet, por su parte, prosperaba también. Sus hijos se dispersaban hacia el norte y el occidente. Eran constructores, comerciantes, navegantes. Su influencia crecía, y aunque no tenían la herencia espiritual directa de Sem, muchas de sus tribus convivían en paz con los descendientes del hermano bendecido. Sem observaba todo esto con discernimiento. Sabía que el mundo volvería a enfrentar días difíciles. La humanidad, aunque salvada del diluvio, aún debía ser redimida por completo, pero él tenía fe. En su corazón, la promesa aún ardía, y mientras tuviera aliento, la transmitiría a los suyos. El tiempo no se detenía. Años se convirtieron en décadas, y las décadas en siglos. Noé, ya muy anciano, habitaba en una tierra en calma, rodeado por hijos,
nietos y bisnietos que colmaban el campamento. A pesar de la expansión de las ciudades fundadas por sus descendientes, muchos aún lo visitaban para oír de su boca los relatos del antes y del después del diluvio. Noé era una figura casi mítica para las nuevas generaciones. El anciano que caminó con Dios, el constructor del arca, el hombre que había sido testigo del fin y del nuevo comienzo. Pero para él, la fama no tenía valor. Su corazón solo hallaba consuelo cuando hablaba de la fidelidad de Dios. Se sabía un instrumento, no un héroe. A menudo se sentaba bajo los árboles, con los niños a su alrededor, y narraba con voz serena la historia del juicio y la misericordia. Hablaba del día que cerraron la puerta del arca, de las primeras gotas de lluvia, del rugido del agua al romper la tierra, del silencio que siguió cuando todo quedó cubierto por las aguas. Pero también hablaba del día en que la paloma regresó con una rama de olivo, y del pacto que Dios hizo con ellos al descender del arca. Los adultos escuchaban en silencio. Algunos creían, otros simplemente respetaban la edad del patriarca. Pero Noé no dejaba de advertir. El corazón del hombre sigue siendo rebelde. No se engañen pensando que Dios olvidó su justicia. El arco iris es señal de su promesa, no de su olvido. No todos aceptaban sus palabras. En tierras lejanas, los descendientes de Cam erigían templos y monumentos que desafiaban los principios enseñados por Noé. Había rumores de una gran torre en construcción, una obra monumental cuyo propósito era tocar el cielo. Cuando Noé escuchó esto, su corazón se turbó. Sabía que el orgullo humano otra vez se alzaba y que Dios no lo dejaría sin respuesta. Ya su cuerpo estaba débil, las manos que habían labrado la madera del arca temblaban, sus pasos eran lentos, su vista nublada, pero su espíritu permanecía firme. Reunió a sus hijos y nietos más cercanos y les habló una vez más. El mundo fue purificado por agua, pero aún queda una purificación mayor. No se desvíen, no sigan a los hombres que se enaltecen. Caminar con Dios es más valioso que construir imperios. En su tienda Noé escribía en tablillas y pieles. Registraba no solo los hechos, sino también los nombres, las generaciones, los pactos. Quería dejar testimonio de lo vivido. Aunque no era profeta como lo serían otros, su vida entera había sido una proclamación del carácter de Dios. Una tarde, bajo el brillo suave del sol, Noé se recostó y miró al cielo. Sus ojos viejos aún reconocían el arco iris cuando aparecía. Cerró los ojos con paz. No temía la muerte. Él había cruzado el umbral del juicio y había vivido para ver la restauración. En su espíritu descansaba la certeza de que Dios cumpliría su propósito, aunque él ya no lo vería. Y así, Noé, el varón justo, aquel que halló gracia ante los ojos de Dios, entró en su descanso. Fue sepultado con honor, y su nombre perduró entre las generaciones como un faro en medio de la oscuridad. La muerte de Noé dejó un vacío profundo entre sus descendientes. Aunque había alcanzado la avanzada edad de 950 años, su partida fue sentida como el fin de una era. El mundo ya no tenía entre sus habitantes al último hombre que había conocido la generación antediluviana, el último testigo del juicio de Dios, el último justo del antiguo mundo. Sem, Jafet y sus familias lloraron la pérdida de su padre con respeto y gratitud. Su legado no era solo el arca o la reconstrucción de la humanidad, sino también su testimonio de obediencia. En sus palabras, enseñanzas y advertencias, Noé había dejado sembrada una visión del temor de Dios. Muchos lo recordaban por sus sermones serenos, por su silencio reflexivo, por sus ojos que parecían mirar más allá de lo que los demás podían ver. Tras su muerte, Sem asumió un rol de liderazgo espiritual. A diferencia de Cam, quien ya se había apartado hacia otras regiones con sus descendientes, muchos de ellos adoptando formas de adoración ajenas al Dios verdadero, Sem permanecía fiel a los principios de su padre. Reunía a sus hijos y nietos para continuar la tradición de enseñanza. Hablaba del Creador,
del pacto con el arco iris y de la justicia que no dormita. Sem también se dedicó a preservar las escrituras y registros que Noé había comenzado. Estas crónicas se convertirían, en generaciones futuras, en parte esencial de la herencia espiritual de Israel. En ellas se hablaba de Adán, de Enoc, de Lamec, de la construcción del arca, del juicio por agua y de la restauración de la tierra. Era un testimonio inquebrantable de que el Dios de los cielos no solo juzga, sino que también salva. Jafet, por su parte, se expandió con sus descendientes hacia nuevas regiones. Muchos de ellos fundaron pueblos y culturas que, aunque influenciadas por la memoria de Noé, se fueron distanciando poco a poco del conocimiento del Altísimo. Sin embargo, algunos entre ellos recordaban el nombre del justo Noé, y el relato del diluvio se conservó en distintas formas, aunque a menudo distorsionado. El mundo comenzaba a diversificarse. Idiomas, culturas y costumbres emergían entre las distintas tribus. La Torre de Babel aún no había sido completada, pero los movimientos humanos ya auguraban una próxima dispersión. Se observaba esto con preocupación. A pesar del legado de Noé, la humanidad nuevamente se dirigía por caminos de orgullo y autosuficiencia. Pero no todo estaba perdido. Entre los hijos de Sem surgían hombres temerosos de Dios. Algunos nombres comenzarían a destacarse en los registros genealógicos, como Arfaxad, Sala y Eber. Cada uno llevaba en su corazón un eco de la voz de Noé. Sabían que no eran llamados a levantar reinos humanos, sino a preservar la promesa del Altísimo. Así, la vida después de Noé continuó. Su herencia espiritual fue sembrada como una semilla en la tierra, esperando el momento de germinar con fuerza en una futura nación que caminaría con Dios. Noé no había vivido en vano. Su justicia, su fe y su obediencia trazaron un camino invisible, pero firme, sobre el que los justos habrían de caminar siglos más tarde. El nombre de Noé, preservado por Sem, comenzaba a resonar más allá del valle donde descansaban sus huesos. Y mientras el mundo se preparaba para nuevos eventos, el testimonio de aquel hombre justo, que construyó un arca por fe, seguía iluminando los corazones de aquellos que aún buscaban a Dios. Muchos años habían pasado desde que Noé fue sepultado por sus hijos. Sin embargo, su figura permanecía viva en la memoria de su linaje. En las reuniones familiares, junto a las fogatas, los ancianos contaban a los más jóvenes historias de aquel hombre que había caminado con Dios cuando el mundo entero se había apartado. Hablaban de su voz serena, de sus manos curtidas por el trabajo del arca y de su fe inquebrantable que desafió el escarnio de una generación corrupta. En cada rincón donde uno de sus descendientes echaba raíces, el nombre de Noé era mencionado con reverencia. Incluso entre las naciones que comenzaron a surgir de Cam y Jafet, donde los ídolos y las creencias extrañas se multiplicaban, aún circulaban versiones del gran diluvio y del hombre que había sobrevivido al juicio de los cielos. Aunque distorsionadas, estas historias conservaban la esencia, que una vez Dios juzgó la tierra y un hombre justo halló gracia ante él. Mientras tanto, Sem continuaba guiando espiritualmente a su casa. Se decía que Dios lo había bendecido con una sabiduría especial. Bajo su dirección, sus descendientes empezaron a organizarse como un pueblo que mantenía viva la llama de la fe en el único Dios verdadero. De esta línea surgirían generaciones más tarde figuras como Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas de una nación escogida, portadora de la promesa divina. La historia de Noé era contada no como una simple anécdota del pasado, sino como un modelo de vida. Camina con Dios, decían los sabios, como lo hizo nuestro padre Noé. Esa frase se convirtió en un principio, en una meta para aquellos que deseaban honrar la memoria del justo que salvó a la humanidad del olvido total. También se enseñaba a temer al orgullo y a la autoconfianza. Se recordaba cómo, después del diluvio, Noé cayó en la embriaguez,
y cómo ese error trajo consecuencias en su casa. La vida de Noé era una lección completa de fe, de obediencia, de debilidad humana, pero sobre todo de redención y propósito eterno. La influencia de Noé se extendió más allá de su linaje inmediato. Su historia inspiró leyes, relatos y figuras que serían recogidas por los pueblos que surgieron tras la dispersión en Babel. Desde Mesopotamia hasta el valle del Nilo, desde las montañas de Ararat hasta los confines de Canaán, su nombre era pronunciado con respeto, y su relato se convirtió en semilla para la narrativa de los tiempos futuros. Pero el verdadero legado de Noé no era el arca, ni su longevidad, ni la nueva civilización que surgió de sus lomos. Su verdadero legado fue su fe. Una fe que creyó sin ver, que obedeció sin entender, que perseveró sin recibir el aplauso de su generación. Esa fe atravesó los siglos como una llama encendida que ni el diluvio ni la muerte pudieron apagar. Con Noé comenzó una nueva humanidad. Con su historia comenzó también la esperanza de un futuro donde Dios volvería a hablar con los hombres. Un futuro donde los profetas anunciarían su voz, donde una nación llevaría su nombre, y donde, finalmente un día lejano, un Redentor descendería de su linaje para traer salvación definitiva a la tierra. Así terminó la vida de Noé, pero su historia no terminó con él. Continuó en cada alma que eligió la obediencia, en cada generación que temió al Señor, en cada voz que proclamó justicia. Noé fue más que un sobreviviente del juicio, fue un testigo del amor de Dios y su legado aún resuena, eterno, en los pasajes sagrados de la Escritura. Esperamos que este video haya sido de bendición para ti. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe para más historias inspiradoras